Tengan ustedes, reciban nuevamente un saludo. Les doy la bienvenida en esta ocasión a la sesión de introducción al módulo 2 de este curso que estamos realizando y vamos a hablar sobre las características de la docencia virtual. En esta sesión vamos a hacer una breve introducción a todos los principales conceptos y obviamente esto se va a complementar con el material en video, el material virtualizado y el material en formato PDF. Asimismo, les recomendamos, de acuerdo a las fechas propuestas en la plataforma, realizar las actividades tanto de foro, de chat, de acuerdo a los grupos designados y bueno, realizar también la evaluación, ¿no? Y bueno, de acuerdo a esto vamos a seguir avanzando. En esta sesión vamos a hablar básicamente, inicialmente, de lo que es un poquito, según el autor ya de bastante tiempo, Lorenzo García Aretio, seguramente muchos han escuchado de él. Ha escrito bastante sobre lo que es la educación a distancia y en este tiempo también lo que es la educación virtual. Entonces él nos describe un edificio, él le llama el edificio de la educación a distancia. Entonces vamos a hacer una breve descripción de todos los componentes. Como ustedes saben, un edificio lo que trata es de sostiene toda la estructura para que pueda funcionar, en este caso, todo el modelo de educación a distancia, tomando en cuenta las particularidades, ¿no? Entonces empezaremos. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos del modelo de educación a distancia o virtual, en este caso lo que tiene que tomar en cuenta también el tutor virtual, es lo que llamamos el contexto, ¿no? Entonces el contexto es muy distinto, no solo a nivel nacional, sino también a cualquier nivel, ¿no? No es lo mismo hacer un programa de educación a distancia en España, en este caso que nos plantea el doctor García, que él ha trabajado mucho en lo que es la cátedra UNESCO y en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. No es lo mismo trabajar allá que trabajar en un contexto de entidades públicas, de universidades, etcétera, ¿no? Y además el contexto regional, ¿no? Cómo nos los planteamos. Entonces es muy importante hacer análisis del contexto en el que vamos a introducir un curso virtual, ¿no? Entonces es el primer elemento importante que tenemos que tomar en cuenta a la hora de planificar, ¿no? En este caso vamos a empezar por el techo de del edificio, un poco a la inversa, ¿no? Entonces el techo es todo lo que vamos a llevar a la educación a distancia, lo que es la educación virtual. Dentro de un contexto determinado queremos implementar un programa virtual o un programa de educación a distancia, ¿no? Para ello es muy importante tomar en cuenta el centro. Nuestro centro de nuestro edificio y en realidad de cualquier programa de educación a distancia son los estudiantes. Entonces tenemos que tomar en cuenta las necesidades de los estudiantes, las características de los estudiantes, no entrar en la tentación, como normalmente ocurre en la educación tradicional, presencial, en muchos casos, de homogenizar los métodos, homogenizar los tiempos, homogenizar los ritmos de aprendizaje, homogenizar los estilos de aprendizaje. Y hay que tomar en cuenta que cada estudiante es distinto, tanto en su forma de aprender, en su ritmo de aprender, en los intereses que tiene, y como habíamos mencionado en la sesión introductoria anterior, es también una persona que ya tiene cierta experiencia. Desde que nosotros nacemos, vamos acumulando experiencias, vamos acumulando conocimientos, entonces es importante tomar como protagonista al estudiante, ¿no? Nosotros desde la educación virtual pues nos convertimos en una guía donde tutorizamos u orientamos los procesos de aprendizaje, pero respetando siempre la individualidad de las personas.
Entonces el centro de nuestro edificio va a ser los estudiantes. Entonces vamos avanzando un poquito más en lo que es la estructura de nuestro edificio de educación a distancia, para hacer una analogía, obviamente. Y tenemos como un factor importante, una variable importante, la misión, el fin, ¿no? Los fines, la misión, qué es lo que queremos conseguir con este programa que estamos implementando. Entonces, esta misión pues, nos dará el horizonte al cual queremos llegar, nos dará hasta dónde queremos llegar, cuáles son las expectativas a mediano plazo, a largo plazo, con lo que es la misión de lo que es el programa académico, o en este caso toda una institución que se dedica al programa de educación a distancia. Obviamente que eso nos dará ya los programas académicos, ¿no? Los programas académicos que hay que tomar en cuenta también que tienen sus particularidades, ¿no? Entonces tenemos como centro los estudiantes, tenemos posteriormente la misión que como institución queremos lograr con este programa en particular, y de ahí ya se desarrollarán los programas, ¿no? Los programas que contendrán todos los objetivos, las competencias que se quieren lograr con cada uno de los distintos programas. En este caso pueden ser posgraduales, o en el caso de algunas instancias pregrado o educación continua, ¿no? Entonces es importante y también es parte importante de lo que es el techo de lo que va a ser la educación a distancia. Vamos avanzando, y esto pues tanto los fines, la misión y los programas nos va a dar las políticas y las estrategias que vamos a utilizar. Entonces, tomando en cuenta el contexto, tomando en cuenta las necesidades de los participantes, las necesidades de capacitación y cómo vamos a también nosotros medir en su momento, pues generamos las políticas y las estrategias de nuestro programa de educación a distancia, ¿no? En el caso de una entidad, pues las políticas serán mucho más amplias, y las estrategias que vamos a utilizar en la implementación, tomando en cuenta nuevamente y está alrededor el contexto, ¿no? De lo que es el contexto de donde nosotros estamos implementando lo que es la educación a distancia. Entonces es importante las estrategias. Ahora le vamos a poner la base, y ustedes se van a dar cuenta que la base en realidad de los programas de aprendizaje con la modalidad a distancia, muy importante, es los docentes. Entonces la tutoría y los docentes virtuales o de educación a distancia son la base para sostener todo lo que es el programa de educación a distancia. Por eso es importante la formación y la capacitación de las personas que se van a hacer cargo de la tutoría de educación a distancia, porque son ellos los generadores de motivación hacia la participación, a que toda esta estructura no caiga. Porque en las estadísticas se ven que existe un alto abandono cuando no se hace un adecuado trabajo en lo que es la tutoría virtual. Entonces hay que hacer un seguimiento minucioso a las actividades, etcétera, ¿no? Entonces, y tenemos que diferenciar también que no existe, más bien existe una diferenciación marcada en cuanto a lo que es la tutoría virtual de lo que es la tutoría presencial. Desde el hecho de que la persona, el estudiante en este caso, como vemos en el gráfico, pues puede ingresar en cualquier momento, ¿no? Puede ingresar a las 24 horas, porque la plataforma así lo permite. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a los comentarios, a las preguntas. Todo eso, de hecho, ya nos va a dar una pauta de que no tenemos un horario fijo que vamos a entrar a la plataforma, ¿no? Porque tenemos que entrar constantemente en el día para ver qué están opinando, cómo puedo dinamizar este programa que estamos haciendo, ¿no? Es el curso que estoy tutorizando en este caso. Y usar mucho la innovación, la creatividad,
el trato, cómo voy a despejar dudas, cómo voy a retroalimentar. Y ustedes mismos se van a dar cuenta a la hora de hacer una tutoría virtual que cada persona es distinta, ¿no? Y hay que ver quiénes están participando, quiénes no están participando. Entonces es una base importante. Por eso también la reflexión que hacíamos al principio sobre el tema de la educación tradicional, donde víamos las fotos, ¿no? De una educación tradicional, etcétera. En educación virtual tenemos que ir rompiendo estos esquemas tradicionales, ¿no? De educación muy vertical. Seguimos avanzando, tenemos los materiales. Entonces es importante desarrollar los materiales. Los materiales es un soporte específico, ¿no? Materiales, tanto selección de materiales, preparación de los materiales con cuáles vamos a dar los participantes, ¿no? Entonces ahí tenemos qué materiales van a servir como introducción, qué video además tiene relación con lo que estamos hablando, y ahí vamos eligiendo las actividades del foro, las actividades de los chats o de todos los elementos que nosotros incorporemos en nuestro curso virtual. En universidades grandes como la UNED que les mencionaba, pues existe, eso está totalmente repartido, es decir, existen personas especializadas en realizar materiales, existen personas especializadas en realizar, de acuerdo al curso específico, pues están los diseñadores, están las personas que hacen audiovisual, las personas que hacen la parte académica, el tutor que va. Entonces es todo un trabajo interdisciplinario en el desarrollo de materiales, ¿no? En contextos, bueno, tomando más pequeños, en contextos más pequeños, en cursos más pequeños, pues normalmente una o dos personas se hacen cargo de todo, obviamente. Nosotros en la experiencia que hemos tenido en la Escuela de Gestión Pública, pues existe un equipo multidisciplinar en el que sí se realiza, y dependiendo el curso, dependiendo, ya ahí se va interactuando, ¿no? Porque dentro de los materiales también está el manejo de la plataforma. El tutor virtual maneja el contenido, maneja ciertas estrategias, pero hasta por ahí también puede realizar ciertos materiales, porque lleva su tiempo, ¿no? Virtualizar los contenidos, etcétera. Entonces ya hay que partir de un diagnóstico específico para ver qué necesitamos, en qué necesitamos que nos apoyen, etcétera. Cosa de que, como pueden ver, es un pilar fundamental el desarrollo de los materiales para que sostengan nuestro edificio. Después tenemos todas las herramientas de comunicación, ¿no? La comunicación es un pilar fundamental en el desarrollo. Entonces, con comunicación estamos hablando tanto de la comunicación interna, es decir, con todos los miembros del equipo de educación virtual, con educación a distancia, en el desarrollo del programa académico, ¿no? La comunicación externa con los estudiantes, con los participantes, los tutores virtuales tienen que estar en constante comunicación. Nuevamente les reitero, y seguramente lo vamos a seguir reiterando a lo largo de los cursos, tenemos que hacer un seguimiento específico, ¿no? Entonces como los tres pilares que están de azul, ¿no? La base, que son los docentes, y los dos pilares, tanto materiales de comunicación, tienen que ver con la asignación de roles también dentro del equipo que va a realizar todo lo que es la educación a distancia, ¿no? Dependiendo de los módulos, dependiendo de su programa diplomado, se asigna tanto un tutor, puede haber un tutor que se encargue de coordinar el conjunto, ¿no? En algunos modelos de educación a distancia eso le denominan la tutoría sombrilla o el tutor sombrilla, porque precisamente se encarga de dar seguimiento global, ¿no? A cada uno de los módulos, a cada uno de los docentes en el contexto virtual, ¿no? Pero nuevamente les reitero que no existen recetas establecidas, pero sí aprendizajes, experiencias de las que nosotros podemos rescatar aquello que consideremos oportuno para nuestro programa que vamos a desarrollar, pero sí tenemos que tomar en cuenta esos elementos en la implementación, no más allá de la teoría. ¿Qué más tenemos? Tenemos como una de las bases la gestión, el liderazgo,
es importante, ¿no? Tener una actitud proactiva de liderazgo, de llevar adelante las cosas, precisamente para sostener, ¿no? Y la gestión en todo lo que tiene que ver los materiales, ¿no? Muchas veces en instituciones tiene pues sus procesos burocráticos, etcétera, entonces hay que gestionar el material, hay que gestionar los recursos, etcétera, para que este programa pues eh, tenga todo lo necesario y todo lo adecuado para que funcione de la mejor forma, ¿no? Entonces eso tiene que ver también con los recursos y la tecnología, ¿no? Como les decía, en entidades mucho más grandes, obviamente todo está desagregado, es decir, hay un encargado de edición, hay un encargado de hacer los guiones, de contactarse con los docentes, de hacer una guía a los docentes, de ver más allá del contenido. Por ejemplo, estamos viendo un tema muy especializado, ¿no? Por decirles, no sé, en derecho administrativo, por decir, entonces hay una persona encargada del ámbito pedagógico también que guía al docente para que él, siendo la persona que va a facilitar esos temas, pues también tenga la guía adecuada para realizar el acompañamiento didáctico, pedagógico, en este caso andragógico, porque entiendo que todos los programas que se van a incorporar pues van a ser dirigidos a personas adultas y como mencionamos, estas personas ya tienen sus características propias, entonces hay que tomarlas en cuenta también. Bueno, no finalmente, ¿no? Estamos añadiendo unas flechitas tomando en cuenta que todo este edificio se relaciona en sí mismo, ¿no? Entonces existe una interacción entre todas esas variables, ¿no? Entre estudiantes, las políticas, los docentes, los materiales, toda la parte de gestión, de liderazgo de las personas que dirigen. Entonces debe existir una relación, una interacción horizontal, etcétera, que parta de esto, ¿no? Y algo muy importante para finalizar, las variables, ¿no? De lo que es un modelo de educación a distancia, eh, que sería la evaluación, ¿no? Y la evaluación la hemos puesto tal cual, porque la evaluación nos permite no solamente evaluar al final del proceso, ¿no? Sino durante el proceso. Evaluar los fines, evaluar los programas, evaluar las políticas. Esto nos va a dar un sentido de inclinarnos a procesos de calidad, ¿no? Evaluar los materiales, evaluar la gestión, los docentes, es importante, ¿no? Más allá de evaluarlo al estudiante, al participante del programa de educación a distancia. Hoy en día creemos que aún está vigente este edificio, ¿no? Si bien el autor, que es el doctor García Aretio, lo planteó ya en los años 90, consideramos que hoy todavía está vigente y es aplicable a la educación virtual. Es importante tomar en cuenta todo eso para entrar ya, es decir, ustedes como tutores virtuales tienen que tomar en cuenta todo este contexto, todos estos elementos, todas las variables que hemos tratado de explicarlas y de esta forma pues ya ingresar un poquito más a lo que es la tutoría virtual como tal, ¿no? Entonces ya entramos a lo que es la tutoría virtual. Entonces, para lograr una tutoría virtual, ¿qué necesitaremos? ¿No? Necesitaremos tener una formación precisa, precisamente en la asignatura, en el módulo, en aquello que voy a enseñar, ¿no? Necesitamos una formación precisa. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos herramientas de comunicación. En el caso de las herramientas de comunicación, pues seguramente vamos a tener la plataforma que va a dar soporte a todo el proceso de comunicación que vamos a tener. Entonces estará seguramente la plataforma que nos plantearán. Nosotros en la escuela utilizamos mucho el Moodle, pero obviamente hay alternativas y elecciones y dependiendo de las necesidades y los diagnósticos que ha hecho, pues
ahí se lo realiza, ¿no? Entonces debo manejar ciertas técnicas, como roles, algunas funciones, algunas competencias, y finalmente tengo que desarrollar las estrategias, ¿no? Entonces, con mis herramientas de comunicación, teniendo cuáles son mis roles, cuáles son mis funciones, cuáles son mis competencias, y teniendo una formación precisa de la asignatura, del módulo que voy a desarrollar, pues voy a generar estrategias andragógicas, didácticas, para lograr enseñar, a aprender. O sea, lo que quiero y lo que debería hacer la educación es precisamente eso, enseñar a aprender, que la persona que está haciendo un curso, y esto tendría que ser no solo para cursos a distancia o virtuales, sino para cualquier curso, que la persona logre aprender a aprender, es decir, sea una persona autónoma, autodidacta, que ponga en práctica lo que ha hecho, que contraste con la realidad, etcétera. ¿No? Esto es importante, que no dependa de un tutor, de un catedrático, sino más bien que lo vea como una figura, como una guía. Entonces, ahí nosotros estaremos de acuerdo con que hemos ido avanzando. En base a todo lo que hemos hablado, vamos a explicar algunos roles, algunas funciones del tutor virtual y algunos elementos significativos, ¿no? Que tienen que ver, bueno, ese es un diagrama en el que muestra la interacción entre lo que es lo que llaman educación virtual, o en algunos casos e-learning, y es la interacción entre lo que es la tecnología, el aprendizaje, el conocimiento y, bueno, estos elementos que se van desarrollando. Precisamente, y lo que mencionamos al principio, ¿no? Sobre todo para alcanzar cierta calidad y eficacia en lo que queremos lograr, ¿no? Si, por ejemplo, si lo que queremos que ustedes conozcan y puedan desarrollar un curso virtual o planificarlo de manera adecuada, pues estas herramientas nos darán estos elementos para lograr la calidad y la eficacia en lo que estamos logrando. Y básicamente estamos hablando de roles, ¿no? De roles. El primer rol es el rol social, ¿no? En el que tenemos que hablar de un ambiente colaborativo, es decir, el tutor tiene que encargarse de que la gente se vaya conociendo, vaya interactuando entre sí, generar un ambiente familiar. En las sesiones presenciales se le dice romper el hielo, ¿no? Entonces un ambiente de familiaridad siempre es útil a la hora de generar este ambiente de colaboración, ¿no? Y más tomando en cuenta que seguramente alguna vez nos veremos presencialmente, pero la mayor parte del tiempo estaremos interactuando mediante estos ambientes. Otro rol básico es el pedagógico. Es un eje fundamental, ¿no? Sobre todo para generar esas estrategias didácticas y metodológicas en la implementación del curso, ¿no? Y el otro es el técnico y de dirección. En la educación virtual es importante establecer las normas, ¿no? Entonces vamos a generar espacios distintos para que no vayamos mezclando, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear, y ustedes van a ver en la plataforma, un espacio de cafetería, le podemos llamar, o le podemos llamar de interacción, u otro nombre, que nos relacione, que ahí podemos comentar cualquier cosa, ¿no? Puedo hablar con mi amigo, puedo quedar con otro participante, o podemos hablar de cosas, precisamente es como si estuviéramos en un ambiente como la cafetería, donde podemos hablar de lo que pasó en el partido, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un momento, es decir, no vamos a entremezclar eh, temas ni asuntos, ¿no? Entonces va a haber en el foro solamente comentamos lo que se refiere al foro, y tampoco nos vamos por las damas, ¿no? Siempre es bueno enmarcarse de los lineamientos.
Entonces establecemos estas normas de comportamiento, podemos establecer también en el momento, por ejemplo, del chat, cuál va a ser los lineamientos, cómo se puede participar, etcétera. Y igual, es decir, el participante de cualquier curso virtual tiene que tener claro cómo, eh, cómo, cómo va a hacer el seguimiento del curso, ¿no? Entonces, sobre todo a personas que no han hecho ningún curso virtual. Entonces, tutorizar en línea no es. ¿Qué es lo que no es tutorizar en línea? El profesor como único medio de aprendizaje, ¿no? Entonces, en línea más que presencialmente, incluso, aunque hay metodologías para lo presencial, en donde el profesor realmente es un guía, es un facilitador, que sí conoce el tema, obviamente, porque sin otra forma no podría mediar. Entonces el profesor no es el único medio. Es decir, vamos a poner a disposición del participante muchos materiales, ¿no? En este caso vamos a poner videos introductorios como este, vamos a poner algunos videos complementarios, algunos materiales virtualizados, un sinfín de materiales que se pueden seleccionar dependiendo el curso, dependiendo qué es los objetivos, etcétera, ¿no? Entonces el profesor es una guía, es un facilitador. Tampoco tutorizar es mandar por correo una actividad. La experiencia que tenemos, he visto algunos programas que lo que han hecho es, ya, entonces se les da tareas por correo, mándenme a mi correo. Entonces, el correo es un instrumento de comunicación, pero es un instrumento un poco más personal, ¿no? La plataforma, dependiendo del rol que cada persona tenga, pues puede hacer seguimiento a lo que está haciendo el tutor, puede hacer seguimiento a lo que están haciendo los participantes. El participante puede hacer seguimiento a lo que uno está haciendo y a lo que le está comentando el tutor. Es un lugar más amplio, puedo interactuar con mis compañeros, con las personas que estoy haciendo el curso. Puede haber el tutor sombría que les decía, que puede ver cómo se está desarrollando el curso para ir sugiriendo algunas modificaciones, cosas que él considera que pueden resultar de forma. Entonces, el correo electrónico como tal, hasta en algún momento nos puede servir, ¿no? Para dar alguna comunicación, etcétera, pero no como espacio para mandar tareas, por ejemplo, no es muy conveniente porque ahí la única persona que tiene acceso pues es el mismo profesor y muchas veces pues es necesario también compartir esa documentación. Tampoco tutorizar en línea es calificar al final las actividades, ¿no? Eso es importante mencionar porque desde la experiencia que tenemos, nos ha pasado que muchas veces se ha creado el curso, se han puesto los materiales, etcétera, y el tutor jamás ingresó a la plataforma. Los participantes han participado entre ellos, han interactuado como han podido, pero el tutor ingresó al final a querer calificar para, no sé, pues para presentar su informe final, para recibir sus honorarios, etcétera, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta también a la hora que nos hacemos tutores virtuales, no es calificar al final las actividades, sino evaluar el proceso, ¿no? Evaluar desde un tema de horizontalidad todo aquello que habíamos mencionado en la primera parte. Entonces no simplemente es para proporcionar una calificación o salvar el momento, no tenemos tutor, entonces, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta. Y tampoco tutorizaciones que es una garantía de que están aprendiendo. La garantía del aprendizaje es hacer un seguimiento. Y nuevamente les reitero, la garantía del aprendizaje al final lo vamos a ver en un producto. Entonces es importante introducir por lo menos un producto que sea el resultado de todo el conocimiento que estamos haciendo, ¿no? En este caso, pues ustedes ya van a ver en su tarea 1 y tarea 2, que ya son cosas prácticas en relación a lo que estamos haciendo. Entonces se puede concebir que el tutor virtual pues tiene que tener una relación orientadora, tengo que orientar tanto en la parte de contenido mismo del módulo o de la asignatura que estamos tomando, como en la interpretación que se le va a dar, ¿no? La interpretación, retroalimentación constante, como les digo, y esa es una característica del tutor virtual que tiene que estar
constantemente ingresando a la plataforma. A ratos se torna pesado, ¿no? Sobre todo con la cantidad de participantes que uno tiene que atender. Por eso normalmente se sugiere, y seguramente ya lo vamos a ver en la práctica, que no sean más de 30 personas por un grupo tutorizado por un docente, ¿no? Porque si no se hace insostenible, o sea, es imposible hablar de 100, 200, 300 personas tutorizadas por un mismo. En la virtualidad vamos a encontrar otras modalidades para eso, ¿no? Que no tienen que ver con la tutoría, o si la tienen que ver, pues es muy limitada, ¿no? Tal es el caso de los MOOC, por ejemplo, seguramente ustedes han oído hablar, son cursos masivos online en las que puede haber gran cantidad de participantes, pero muchos de los procesos se han automatizado. Ahora, no podemos hablar de una capacitación, formación eh, que me dé cierto nivel de competencia cuando hablamos de MOOCs, ¿no? Porque es más complicado evaluar, más allá de las evaluaciones virtuales que pueden hacer. Entonces, y se puede, el tutor virtual pues tiene que hacer aclaración puntual de alguna duda específica. Entonces, ¿qué competencias, habilidades? Lo primero, las competencias pedagógicas. Entre las competencias pedagógicas tenemos que el tutor virtual se tiene que profundizar, tiene que investigar temas, tienes que estructurar el conocimiento, es decir, pues todos sabemos que las ciencias, el conocimiento es muy amplio, ¿no? Si empezamos a buscar nada más en el buscador Google o vamos a una biblioteca tradicional, vamos a encontrar que cualquier temática se ha desarrollado ampliamente. Entonces, ¿cómo estructuro el conocimiento que le va a ser útil, en este caso, al participante? De hecho, hablando más de tutoría virtual, ustedes basta que busquen en Google y van a encontrar un montón de documentos, un montón de videos. Eh, Como dicen muchas personas, es casi imposible leer toda la documentación, toda la información que se puede encontrar en Internet. Entonces hay que seleccionar aquella que le sea útil al participante, ¿no? Tengo que poder hacer el diseño de tareas individualizadas para el autoaprendizaje. Si bien los lineamientos van a ser generales, pero a la hora de retroalimentar van a ver ustedes que cada persona tiene sus particularidades. Y en este caso también dentro de la retroalimentación tiene que ser muy particularizada. A veces da la tentación, ¿no?, de generar un comentario común y comentar lo mismo a todos los participantes, ¿no? Esto no es lo más adecuado, lo adecuado es comentar de acuerdo a cada trabajo especializado. Después es un desafío también el diseño de las actividades de trabajo en grupo, porque esto tenemos que tomar en cuenta que no están los participantes, ¿no? Físicamente no se van a juntar, etcétera. Entonces hay que ver las estrategias también. Y finalmente guiar, aconsejar y proporcionar retroalimentación entre las competencias pedagógicas. Las competencias técnicas que tiene que tener un tutor virtual: uso adecuado del correo electrónico, ¿no? Esto reiterando lo anterior. El correo electrónico puede ser una parte más informativa, una comunicación más personal entre el participante, pero no utilizarlo para mandar tareas, etcétera, o retroalimentar al participante. Hay cosas, por ejemplo, en el foro en el que nos interesa conocer la opinión de todos los participantes, nos interesa saber qué cosas están haciendo, cómo están tomando determinado contenido, etcétera. Saber dirigir y participar en comunicaciones asíncronas, por ejemplo, el foro. Nuevamente les digo, hay que seguir un hilo conductor, no hay que perderse ni irse por las ramas en las comunicaciones asíncronas, que es el foro, las tareas, etcétera. Asíncrona porque tiene que ver con que yo puedo poner ahora mi opinión y entrar de aquí a 2 horas y ver si alguien me ha retroalimentado, ¿no? Y eso es importante tomar en cuenta que, por ejemplo, un participante va a hacer una opinión. Entonces yo tengo que animar a que la gente esté viendo las opiniones, ¿no? Porque hay también casos en que, y eso lo vamos a ver ya en la parte del participante, el estudiante virtual, es que le da la tentación de que ya va a llegar la fecha final y recién se pone a contestar, ¿no? O a querer hacer las tareas. Entonces eso también hay que saber dirigir.
Después diseñar, crear y controlar las salas de chat síncronas, ¿no? Las salas de chat es importante. Lo ideal, un número óptimo para una sala de chat de media horita, máximo 50 minutos, son de 8 a 10 participantes, no más, no más, porque eso nos va a permitir precisamente es controlar la participación, ver qué está opinando cada quien. Entonces, si yo tengo un grupo de 30 personas, mejor lo divido en tres grupos de 10 personas, entre 40 minutos cada grupo, y con cada uno hago la sesión de chat, ¿no? Por ejemplo. Entonces es importante dominar, utilizar procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, para todo el trabajo que estés realizando, ¿no? En algún caso, crear herramientas de creación de páginas web cuando, como les digo, por las características de la institución no existe un personal que me va a poder apoyar en la creación de páginas web o virtualizar, pues, lamentablemente lo voy a tener que aprender, obviamente me va a tener que llevar mayor tiempo, esfuerzo, etcétera, porque es un diseño que se hay que hacer. Y bueno, esto ya dependiendo de las características de cada entidad o institución que está haciendo un programa de educación a distancia, y usar el software con propósitos determinados, ¿no? Por ejemplo, si voy a usar Facebook, tengo que tener un porqué y además una estrategia de cómo lo voy a utilizar. He visto, por ejemplo, que la gente ya, con lo que existen grupos de WhatsApp, eh, ya quieren solamente usar WhatsApp, ¿no? Hacen el grupo de WhatsApp y a veces no tienen un fin y no tienen una estrategia de uso del WhatsApp. Entonces ahí empiezan a hablar, empiezan a mandar fotos y ya se desvirtúa el uso del WhatsApp desde un punto de vista académico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en los grupos de WhatsApp. Obviamente que sí se pueden usar, pero como les digo, siempre generando una estrategia. Después están las competencias organizativas, en el que tiene que ver la parte de seleccionar, organizar a los estudiantes para realizar sus actitudes grupales. Como pueden ver, estas competencias siempre están ligadas una de la otra. Tenemos que establecer estructuras en la comunicación online con una determinada lógica. Nuevamente les reitero, tanto en las comunicaciones síncronas, asíncronas, y organizar a los estudiantes teniendo en cuenta los datos geográficos, ¿no? Si lanzamos un curso virtual a nivel nacional, entonces haremos una organización territorial, ¿no? Para algún trabajo presencial que se quiera hacer. Y también recopilar y archivar los trabajos de los estudiantes para su posterior valoración. Es importante tener todo lo que han entregado, pues metódicamente ordenado en carpetas, ya no importa si es en digital, pero que tenemos un backup para cualquier comentario, incluso reclamo que pueda existir por parte de los participantes, ¿no? Y organizar nuestras tareas administrativas, actas de notas, si es que hay que presentar informes, etcétera, ¿no? Dependiendo nuevamente a la estructura de la organización. Algunas estrategias a llevar a cabo en la tutoría virtual: establecer relaciones entre los participantes del curso, porque cualquier persona que va a ingresar a un curso virtual pues, tiene ciertas expectativas. Entonces quiere saber cuál va a ser las tareas, qué es lo que se va a realizar. Lo que les decía al principio, establecer un clima de trabajo agradable. Si es que vamos a hacer sesiones presenciales, que sean planificadas y que sean con un fin específico en el que podamos también interactuar, más allá de lo que yo puedo decir virtualmente. No necesito repetirlo en la parte presencial, sino más bien tengo que ser algo mucho más práctico, algo mucho más propositivo por parte de los participantes, ¿no? Otro es la resolución de dudas, que tiene que ser fundamental, ¿no? Dudas, por ejemplo, en la entrega de tareas, en la cantidad de las actividades que se van a realizar, etcétera, etcétera, que normalmente siempre van surgiendo. Otro elemento fundamental es la motivación de los alumnos. Entonces hay que ir motivando incluso con comunicaciones personales a cada participante, con mensajes personales. Ahí sí puedo utilizar correo electrónico para mandar un mensaje al participante y preguntarle, en el caso de que no esté participando, por qué no lo está haciendo, etcétera. Esto me va a ayudar a que el participante pues se sienta motivado, que sienta que hay alguien que lo está acompañando, porque normalmente
en la educación virtual, pues sucede eso, ¿no? La gente como que se siente sola o no está acostumbrada. Ya con gente que ha hecho muchos cursos virtuales y pues ya está acostumbrada, sabe lo que tiene que hacer, etcétera. Entonces hay que ser en cierto tiempo pues dar una atención personalizada, y aquí hay otra diferencia con la educación muy tradicional, pues es que no conocemos muchos participantes, los vemos una vez a la semana, 2 veces a la semana, y obviamente yo doy mi cátedra y termino y al final le doy la evaluación. Bien, estimados participantes, esta es la sesión de introducción. Les reitero, van a tener material adicional, actividades adicionales, para que ustedes puedan profundizar más esto que hemos ido mencionando. Este es el módulo 2 del presente programa de capacitación para tutores virtuales. Y bueno, estaremos siempre en contacto a través de los medios que para ellos se han logrado. Entonces, hasta otra oportunidad, y con eso terminamos esta sesión introductoria. Muchas gracias.